Capítulo 5, incluso hasta el mismo final, Ayama Hayato todavía no puede entender. Pasaron unos días desde el día en que hablé con Yukinosita y las demás en la habitación del club. En ese momento, mi vida solo consistió en irme a casa e ir a la escuela de ida y vuelta. Incluso en casa, ni siquiera viendo a Komachi y nunca tuvimos una conversación real. Mi pareja solo fue mi gato, Kamakura. Probablemente me iría directamente a casa después del salón común sin tener que visitar el club hoy tampoco. Las palabras de la maestra fueron de un oído al otro con esos pensamientos en mente. El salón común terminó poco después. Agarré mi bolso y me levanté. Yuiga-ama todavía estaba en el aula ya que podía oírla mezclándose con las otras voces en la conversación. Fijé la cabeza abajo de tal manera que no se enfrentara en su dirección y entré rápidamente. Cuando llegué a la parte delantera de la puerta, alguien golpeó repentinamente mis hombros. ¿Te importa si te hablo un poco? Cuando me di la vuelta, la persona delante de mí era Ayama y su sonrisa refrescante. ¿Qué deseas? Cuando respondí, Ayama miró a su alrededor antes de decirme que viniera. Al parecer, él quería tener una charla secreta. Sin embargo, acercar mi cara a Ayama era sin duda algo que no quería hacer. En realidad, desde que Evina todavía estaba aquí, ¿sabes? Eso es solo un poco, es tan embarazoso. Bueno, lo que sea. Nunca hablamos el uno al otro, por lo que normalmente no debería haber nada de qué hablar y mucho menos nada secreto. Aunque si hubiera algo, entonces estaría relacionado con la excursión de un tiempo atrás. Pero eso también, era algo de lo que ambos decidimos no hablar más. Mantuve la cara donde estaba y en su lugar, lo miré fijamente diciéndole que se fuera con su historia. Cuando lo hice, Ayama hizo una risa con problemas, se rindió, y se encogió de hombros. Parecía que iba a comenzar a hablar desde allí. Se trata de Orimoto y Nakamachi del otro día. Sí. Oh, sí, fue a causa de Aruno que cayó en la trampa de ser presentado a las 2. Así que eso es lo que era, supongo que estaba teniendo problemas para tratar de atraerlas o algo así. Pero triste noticia para ti, no hay nada que pueda hacer por ti. Pero eso no era realmente lo que Ayama tenía en mente cuando lo mencionó. Solo quería hablar contigo acerca de la hora del sábado. Aje. Sábado, Sábado. Hablando del sábado, entonces, tiene que ser eso. Ese es el día antes del tiempo de los superhéroes, ¿verdad? Así que debe haber estado hablando de Hewelpet Sunshine y Pretty Rhythm. Por lo que solo quería comprobar si esos programas se estaban emitiendo, Eso es en la mañana, hombre. Tú no tienes que pasar por la molestia de preguntarme para averiguarlo. O eso es lo que pensé, pero no había manera de que Ayama estuviera preguntando sobre eso. Entonces, ¿qué quiso decir con el sábado? Mientras pensaba en ello, Ayama me miró con recelo. Podría ser que ellas no te dijeron. Tengo un mensaje invitándome a salir a Chiba el sábado. Ah, no, nadie me dijo, salir. Eso es algo que no sabía, señor. En primer lugar, nunca tuve un mensaje. Oh, espera, no cambié mi dirección de correo. El mensaje que envié con mi última dirección no llegó después de todo. Entonces no conseguir una invitación era evidente. Oh, ya veo. Es porque ellos no sabían mi dirección que no he tenido una invitación, Oh, las chicas tímidas. Sí, tal vez en otra vida. Las palabras no eran necesarias ya que realmente no estaba invitada. Pero Ayama parecía que no entendía e inclinó la cabeza. Ya veo, pensé que significaba todos nosotros cuando dijeron que todos querían salir. Si tenemos en cuenta eso desde la perspectiva de Ayama, entonces eso sería correcto. Era un tipo que tenía el lema todo el mundo, vamos a llevarnos bien. Bueno, obviamente, eso es solo un pretexto. Sea lo que sea, un tipo que va a pesar de no haber sido invitado está fuera de su mente. Tú solo debes hacer lo que te gusta. Al no haber sido invitado, Ayama asintió y con una sonrisa, continuó. Bueno, ¿quieres ir conmigo? Sería mejor si los números coinciden también. Como el infierno si fuera a ir, era un idiota.
No conseguir una invitación en primer lugar era lo que se llamaba un huésped no invitado, Einstein. Era bastante obvio al momento en que me vieran allí, su cara se contorsionaría en una cara porque está aquí. Además, había otros problemas aparte de sus reacciones. Además, ¿de verdad crees que me gustaría salir contigo? Cuando le pregunté, Ayama retiró su sonrisa y puso una cara seria. Probablemente yo estaba haciendo la misma cara. Teniendo en cuenta lo diferente que era nuestro mundo y estatura social, no podía imaginar en absoluto que los dos escogiéramos reunirnos entre sí de buen grado fuera de las instalaciones de la escuela. No, ni siquiera tenemos que estar fuera de la escuela. Esta situación era irregular en sí misma. Si lo has pensado tanto objetiva como subjetivamente, esta pareja estaba completamente fuera de contexto. Todavía no había olvidado aquella muestra de compasión de Ayama aquella época. En el momento en que nuestras posiciones fueron claramente separadas de la parte superior y la parte inferior fue al momento de dictar la distancia entre nosotros. No se me permitió dar un paso hacia el otro lado al igual en cómo no permitiría que Ayama pasara por encima de ella tampoco. Era la estrechez mental tanto del mundo y yo. Si estuvieras viendo desde el lado, verías una mirada hacia abajo entre dos personas en silencio. El que rompió el silencio fue Ayama. No puedes simplemente venir y pensar en ello como ayudarme. Para mi sorpresa, Ayama había inclinado la cabeza. No podía ver la expresión abatida de Ayama, pero sobre la base de su puño fuertemente agarrado, él no estaba sonriendo. Para llegar lo más lejos bajando la cabeza, no podía entender lo que estaba pasando por su cabeza. Aún así, no estaba de humor para prestarle un oído. Dudo que sería de alguna utilidad y no hay personas que podrían ayudarle. Después de que dije eso, Ayama movió ligeramente los hombros. Sin embargo, continuó inclinando la cabeza. Además, ese es un día libre así que no hay manera de que quiera ir. Ah, ¿qué tal? Te aconsejo llevar a tus amigos e introducirlos en su lugar. De esta manera, todo saldrá perfectamente. Después que escupí esas últimas palabras, me fui de la zona. Ya veo. Justo antes de cerrar la puerta detrás de mí, pequeños murmullos se escucharon. Por llegué a casa y holgazaneé alrededor hasta la medianoche. La televisión fue dejado encendida, los libros estaban esparcidos alrededor, y yo estaba jugando un juego para móviles en mi teléfono. Este sistema de Wonder Trade era un tipo de sistema piadoso para los solitarios. Mis padres llegaron a casa tarde y aunque les di unas palabras de regaño, solo respondieron con respuestas vagas como y seguro a la que me abandonaron y me dejaron a mis propios medios. Normalmente, me gustaría saltar directamente a la cama o centrarme en leer un libro, pero recientemente, no importaba lo que hiciera, no había nada que pudiera mantener mi atención. Pero aún así, ahora que estaba en medio de la noche, yo estaba finalmente empezando a tener sueño. Cuando bostecé en el sofá e hice un gran estiramiento, la puerta del salón se abrió. Justo cuando pensaba que fue el gato quien abrió la puerta por su cuenta, de pie allí estaba en realidad Komachi con su gorro de dormir y su pijama con una mirada contrariada. Como me preocupaba sobre por lo que hablar, Komachi habló primero. Hermano, el teléfono. Cuando ella me dio esas palabras sorprendentes, agarré mi celular y lo miré. No había llamadas entrantes, no había mensajes, no tenía suficiente batería. Hey, realmente odio este teléfono. Por lo tanto, ¿qué quería decir por teléfono? Me giré para mirar a Komachi y un teléfono celular voló hacia mí. Yo apenas lo atrapé de golpear mi cabeza en la cara. Cuando miré el teléfono, era el de Komachi. Komachi irá a dormir ahora. Cuando hayas terminado, solo déjalo allí. Acierto. Dijo rápidamente y se retiró a su habitación. Miré el teléfono celular de Komachi que quedó en mi atención. En la pantalla se reflejaba el mensaje en espera. Vamos a tomarlo por ahora. No sabía quién estaba en el otro extremo, pero siempre y cuando Komachi me había pasado a esta persona junto a mí, entonces la persona tenía que ser alguien decente. Tomé la llamada y puse el teléfono en mi oreja. Sin embargo, todavía estaba un poco cansado y hablé en el teléfono. Hola. Hola.
Una voz enérgica y brillante que dio lugar a un impulso para colgar en el acto me saludó desde el otro extremo. Moví el teléfono lejos de mi oído y comprobé de nuevo la pantalla. En la pantalla de lectura decía Yukinosita Haruno. ¿Por qué esta persona me está llamando? O mejor dicho, ¿por qué esta persona conoce el número de Komachi? Con pensamientos dudosos llenando mi cabeza, miré en el teléfono celular y el ja se podía escuchar desde el receptor del teléfono celular. Pero, ya cogí el teléfono así que no tenía opción más que seguir adelante. Me di por vencido y coloqué el teléfono junto a mi oreja. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tuviste una pelea con tu hermanita? Cuando le pregunté, ella respondió con una pregunta no relacionada. ¿Komachi le dijo algo o estaba simplemente adivinándolo? Creo que la pelea larga interminable entre las dos hermanas no era solo para mostrarse. Miré y mi estómago empezó a dolerme, así que quería parar. En comparación con lo que está pasando en tu caso, realmente no se puede llamar una pelea. Le dije con sarcasmo que causó que Haruno riera. Ajaja, ya veo. En realidad, ¿cómo sabes el número de teléfono de Komachi? Tú sabes, después del festival cultural, me encontré con ella por un rato, ¿recuerdas? Intercambiamos nuestros números entonces. Así que fue entonces cuando. Esa debería haber sido la primera vez que se hablaron entre sí, pero al parecer intercambiaron los números en ese momento exacto. Una vez más, el rango de las relaciones de mi hermana pequeña se amplió aún más lejos. Espera, esto no significaba que hice que tuviera más contactos. Vamos a dejar eso de lado. He oído algunas cosas, ya sabes. Seguro que no quieres ir en la cita que has sido invitado. Aunque no me han invitado, ¿qué pasa con esta persona? Ella me llama solo para bofetearme en torno a la realidad. Espera, ¿acaso Ayama habló con ella acerca de esto? Ahora esa es una línea que no tiene que cruzar. Mientras pensaba cómo debería explicarle a ella en varias ocasiones que no me invitaron del todo, una voz ligeramente suave vino del otro lado del teléfono. Ayato te invitó porque no solo vas. No, como en realidad, no hay manera de que me gustaría ir. Además, eso sería simplemente absurdo. Incluso si fuera, las caras de las chicas se distorsionarían en expresiones que se dirigirían hacia Ayama en cuenta que también se preguntarían por qué esta persona está aquí. De hecho, es lo mismo para ellos. Yo les diría no tienen que forzarse a sí mismos, está bien. Siempre hay una próxima vez. Y una vez me fuera a casa, terminaría haciendo más fácil para que ellos hablaran. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué clase de reunión mía era eso? Vamos, no sería tan romántico ir a una cita con la chica que te gustaba hace mucho tiempo. Ella se rió burlonamente mientras decía eso. Yo no llamaría a eso, gusto, punto. Oh, así que no funcionará. Cuando respondí rápidamente, respondió de nuevo con una pregunta. Yo no tenía necesidad de pensar dos veces. Desde la escuela secundaria hasta ahora, era algo que ya había pensado. Las palabras se deslizaron a cabo sin problemas. Fue un impulso completamente unilateral de mi lado y ya que era solo un malentendido, yo no lo llamaría una cosa real. El hecho de que me habló y me dio un poco de atención, terminó siendo curiosa hacia mí y luego me convencí de que estaba dentro de mí. ¿Y el resultado? No era nada más que un malentendido. Al final, la simple verdad de que alguien me gustaba era a lo que yo estaba muy aficionado. Algo que los egoístas no tenían ningún parecido con los sentimientos de amor. El acto de la confesión fue marcado con las palabras gustar, que acabaron dando esos sentimientos de su definición. ¿Cuál era la verdad, entonces? Si me hacen esta pregunta, yo no estaba seguro de que sería capaz de responder. Esto se aplica incluso ahora. Podía oír suspiros procedentes desde el otro lado del teléfono. Después de lo que pareció ser un periodo de pensarlo, se rió entre dientes. No podía ver físicamente, pero yo era fácilmente capaz de imaginar su boca distorsionándose en una sonrisa seductora. La voz de Haruno llegó a mis oídos clara y vívidamente. Es casi como si fueras un monstruo de la lógica. ¿Sobre qué trata? Eso no es cierto. Me dieron un nombre extrañamente frío. Hice una risa burlona.
Ya veo. Entonces, ¿qué tal un monstruo consciente de sí mismo? La voz de Aruno no sonaba en absoluto lúdica. Entendí que lo decía de todo corazón. Tal vez por eso. Me sentía misteriosamente contenido con esas palabras. De hecho, mi conciencia de mí mismo estaba más allá de salvarse y era incontrolable dentro de mí. Es decir, era probable que fuera la conciencia de mí mismo, que incluso puede negar mi propia conciencia. Era el monstruo que se despertó de su letargo después de recluirse en sí en el callejón sin salida de una existencia como un laberinto en las leyendas. Al final, ese monstruo sería asesinado por el héroe, creo. Cuando ya fui absorbido por mis propios pensamientos, una voz especialmente enérgica me sacó de mi aturdimiento. De todas formas. Tú irás a la cita, de acuerdo. De ninguna manera, ese día es un poco malo para mí de todos modos. A pesar de que me hice el tonto, las palabras salieron inmediatamente. Fue automático. Es por eso que ahora es el viernes. Tú no quieres salir en un fin de semana, ¿cierto? Pero el enemigo era bastante astuto. Aruno reaccionó rápidamente a mi excusa. Espera un segundo, ¿cómo sabía lo que dije en primer lugar? Oyó eso a partir de Ayama también. Además, porque estaba decidiéndolo todo ella misma. Ah, ese día también es un poco. A pesar de que saliste con Yukino. Es decir, incluso fue con Gama también. Cuando dijo eso, el principio del verano y las vacaciones de verano vinieron a mi mente. La razón fue que ella estaba presente en esos momentos. Bueno, ella debió haber sido una de esas personas bendecidas. Eran el tipo de personas en las que era natural para que las cosas divertidas gravitaran hacia ellos. Solo se podía ver como los elegidos y yo éramos bastante raros. Sin embargo, aun teniendo en cuenta estas dos cosas que surgieron, no eran susceptibles de ser llamadas fechas. Sin embargo, para ambos casos, podía muy bien que no fuera el punto. Las palabras para describir adecuadamente esos tiempos eran palabras que no conocía. Así que decidí simplemente enumerar cualquier palabra que se me ocurriera. Eso no fue nada más que ir de compras y ser un ayudante y esas cosas. Entonces esto es solo para ir a divertirte, ¿verdad? No estás más que actuando como acompañante de Hayato. También se puede decir que estás caminando en la misma dirección que ellos. Para ir tan lejos, aunque no tenía una respuesta a eso. Si tuviera que asociar un significado especial por el hecho de ir a divertirme, entonces tenía que desenterrar los significados especiales de compras y ser un ayudante de hace mucho tiempo. Ger. Me ahogé con mis palabras y Aruno me apretó aún más. O podría ser, que esperabas algo. No hay manera de que eso sería verdad. No había manera de que esperara algo. Cuando respondí de inmediato, una risa divertida hizo eco desde el otro extremo de la llamada. Entonces no hay problema. Además, Hayato no es el tipo para ir bajando la cabeza al pedir un favor, ¿sabes? Es así. Parece que te pide favores todo el tiempo, como si fuera de verdad. Pero no quiso bajar la cabeza. Haciendo que realmente mostrara la cantidad de orgullo que tienes, ¿sabes? Así es como fue. Si no te presentas, voy a ir a tu casa y arrastrarte, ¿está bien? ¿Qué pasa? De verdad es una amiga de la infancia. Además de eso, incluso sabía dónde vivo. Eso asusta. Hablando de eso, las hermanas Yukinosita y Hayato se conocían entre sí cuando eran más jóvenes. Mientras mi cabeza estaba llena de pensamientos no relacionados, colgó el teléfono con fuerza. Ella era una persona bastante egoísta que impulsivamente decía lo que quería decir, pero supongo que eso era lo que hacía a la persona llamada Yukinosita Aruno. Tal como Komachi me indicó anteriormente, coloqué su teléfono sobre la mesa. Podría haber regresárselo en su habitación, pero imaginé que habría sido lo mismo que nuestro intercambio anterior. Además, dijo que se iba a dormir por lo que probablemente no respondería aún cuando la llamara. Bueno, ella estaba probablemente solo fingiendo eso de todos modos. Yo estaba un poco cansado después de la larga llamada telefónica. Me hundí de nuevo en el sofá y empecé a pensar de nuevo. A este ritmo, probablemente iba a quedarme dormido en el sofá de nuevo como la última vez.
Probablemente era mejor que fuera a mi habitación mientras estaba despierto. De esta forma, sería más fácil para Komachi recoger su teléfono también. El sonido de la puerta al abrirse y cerrarse resonó en la casa y cuando salí de la sala de estar y llegué a mi habitación, me derrumbé en la cama. Me quedé mirando al techo. Incluso si era solo en la superficie, iba a salir a divertirme con chicas. Por no hablar que era con la chica a la que me confesé hace mucho tiempo. Dicho esto, yo no tenía necesidad de pensar en nada. Todo lo que tenía que hacer era mezclar y esperar a que todo hubiera terminado. Estaba relacionado con ser un anuncio de una tienda. Su único trabajo era quedarse y esperar a que el paso del tiempo continuara rodando. Esta vez seguiría la misma idea. Yo no era nada más que la escolta de Ayama. Yo era un suplemento. En una caja de comida, sería las verduras encurtidas. Ni siquiera podía convertirme en Baren. Tampoco podía convertirme en un caballero dragón y definitivamente no podía disparar Aura Dragonic tampoco. Por en el momento hasta el día en que iba a salir con Ayama y los demás, nadie se puso en contacto conmigo en absoluto. Es cierto que no tenían una manera de ponerse en contacto conmigo así que no había mucho que hacer, pero aún así, ¿qué pasa con esto? Esta sensación de ser un suplemento. Para que un suplemento como yo sea tratado de manera más o menos así, no eran las únicas cosas tratadas similarmente como aditivos alimentarios. Hice mi camino a la escuela y, como de costumbre, me mezclé en el fondo y me dirigí a mi clase. Fue unos momentos antes de que yo llegara a mi asiento. Y de nuevo, como de costumbre, Ayama estaba rodeado de su grupo de amigos, Touf, Miura, Yuigama y así sucesivamente, en la parte posterior de la clase. Estaba hablando con ellos al igual que lo normal y a pesar de que tenía planes para ir a pasar el rato con las chicas hoy, no se sentía de esa manera en absoluto. Él debió haber sido utilizado por ella, es por eso. Me refiero, para que un suplemento como yo tuviera que sentarse en mis pulgares pensando cuándo va a ponerse en contacto conmigo. Todavía estoy esperando, mientras que se sentía inquieto. Mi inquietud podría haberse estado mostrando porque Ayama se fijó en mí y empezó a maniobrar alrededor de las mesas en mi dirección. Cuando se paró delante de mí, tomó algún tiempo pensando en lo que debía hablar. Pero al final, habló sin ser molestado con brevedad. Acerca de hoy, ¿cuándo puedes ir? Había algo mal con la forma en que me estaba preguntando, no me digas que quería ir de la mano. ¿Qué pasa con tu club? Hoy era un día de semana por lo que Ayama debía tener que asistir al club a menos que él estuviera dando a entender que debía esperar hasta que se terminara. Definitivamente no lo haría. Sin embargo, Ayama respondió con indiferencia. Es un día de descanso. A veces los campos están demasiado llenos de gente, así que conseguiré un descanso en su lugar. Lo cierto es que los campos en nuestra escuela no eran muy grandes. El club de fútbol, el club de béisbol, el club de atletismo y el club de rugby los compartían todos. Así que a veces, habría este tipo de días. Ah, bien. Entonces, solo dime dónde vamos a reunirnos. Fuera lo que fuese, no había un punto de ir juntos desde la escuela a Chiba. Reunirse en el lugar designado era lo suficientemente bueno. Además, yo no estaba de humor para continuar esta conversación por más tiempo. Noté a Yuigama asomándose otra vez en nuestra dirección y quería darme prisa y terminar. Cuando le dije eso a Ayama, parecía que no quería hacerme esperar por más tiempo por lo que se retiró un poco hacia atrás y sacó su teléfono. Ya veo, ¿te importa si me das tu número, entonces? Sí. Escribí mi número en la parte posterior de una copia impresa. He perdido mucho mi teléfono en casa, así que lo recordaba muy bien. Mientras que mi teléfono estaba sonando en casa, terminaría recordándolo. No es muy parecido a ti acabar dando solamente tu número. Mientras registró el número anotado en su teléfono, Ayama rió. Lárgate. No es como si vamos a mensajearnos entre sí por lo que el número está suficientemente bien. Está bien, nos vemos más tarde entonces. Ayama parecía que completó el guardado, y se fue a su asiento con esas palabras de despedida. Sin molestarse en despedirme de él, apoyé la barbilla en mis manos y cerré los ojos.
Fue alrededor de 9 horas hasta la hora de ir a Chiba. Ahora que se había determinado que estaría saliendo, empecé a volverme cada vez menos motivado. Parecía que iba a pasar todo el día de una manera cada vez más sombría. Por tan pronto como la última clase terminó, salí de la sala más rápido que todos los demás. El lugar en el que nos íbamos a reunir en Chiba era en la pantalla en la parte frontal de la estación. Orimoto y su amiga probablemente llegarían en tren y era un lugar fácil de encontrar, así que era una buena elección. Pero no era un lugar para estar de pie alrededor por mucho tiempo. Debido a que me dirigía a Chiba, tan pronto como terminé la escuela, llegué con un poco de una hora de sobra. Até mi bicicleta en un lugar apropiado y decidí matar el tiempo en el café al final de la calle. Entré en la cafetería, pedí un café y me senté cerca de la ventana. No había mucho calor en este lugar, pero yo era capaz de sentir algo en el aire abierto que hacía al café delicioso. Cuando hacía frío, el café se volvió delicioso. Max Café era bastante bueno durante todo el año, pero era especialmente bueno en este momento de la temporada. Pero, además, otras marcas de café eran algo bueno esta temporada, así. El café es tan amargo. Me puse los auriculares y abrí mi libro. Mientras que el café no era muy elegante y algo sencillo, era muy relajante. Di la vuelta página tras página, mientras que reproducía canciones una tras otra. La copa que tomé era cálida. Saqué mis puños y me asomé a mi reloj de pulsera, que reflejaba la cantidad de tiempo que había pasado. Todavía quedaba algo de tiempo antes de la hora señalada. Mientras estaba sentado allí pensando distraídamente acerca de qué hacer a partir de ahora, la luz de la calle que iluminaba la ciudad oscura de repente se oscureció. Algo estaba golpeando contra la ventana de vidrio. Cuando me di vuelta para hacer frente a la ventana, la persona que estaba agitando su mano hacia mí era Yukinosita Haruno. ¿Por qué diablos estaba esta persona aquí? La boca de Haruno se batía abriéndose y cerrándose diciendo cosas ilegibles. Puesto que ella estaba más allá del vidrio, no había manera de que pudiera oírla, así que giré mi cabeza. Haruno se encogió de hombros y se dirigió a la entrada de la tienda. Aún así, a pesar de que estábamos separados con una sola hoja de vidrio, llegué a ser plenamente consciente de cómo Yukinosita Haruno, objetivamente, era una existencia que, naturalmente, atraía la atención. Al pasar los chicos le echarían un vistazo y enviarían sus miradas diciendo esta chica es muy linda. Incluso cuando estaba dentro de la tienda, Haruno siguió atrayendo mucha atención. Se compró un café en la caja registradora y se sentó en el asiento frente a mí. ¿Qué estás haciendo? Eso fue lo primero que salió de mi boca. Haruno vertió la leche y el azúcar en su café y utilizó la cuchara para que se mezclara. Y entonces hizo una increíblemente divertida sonrisa traviesa. Uf, su cara parecía un montón más negra que el café. Vine aquí para comprobar la cita de alguien que se asemeja a un pequeño hermano y mi cuñado. A medida que soy la hermana mayor, por supuesto que estaría interesada, ¿verdad? Una vez más, no soy tu hermano pequeño cuñado. Alguien que se asemeja a un hermano pequeño se refiere probablemente a Ayama. De hecho despedía esa imagen considerando que Haruno era 3 años mayor. Pero la forma en que lo dijo lo hizo sonar como si los dos estábamos en una cita. ¿Podrías por favor dejar eso? Mientras pensaba tristemente, Haruno añadió algo que sonaba como si estuviera hablando consigo misma. Además, estoy un poco curiosa en cuanto a por qué había que iría muy lejos para conseguir que Ikigaya fuera a lo largo. La sonrisa que hizo anteriormente no era la misma sonrisa que hacía ahora. Era mucho más temible y astuta. Pero si se tomaba un vistazo a la llama en la escuela, ese tipo se entendería cuáles eran sus razones. Al final, él estaba sintiéndose incómodo sobre cómo alguien se quedara fuera. A pesar de que yo estaba presente cuando se conocieron por primera vez, no me invitaron. Es probable que no le gustara eso. Es por eso que no valía la pena preocuparse por alguien como Haruno. De hecho, quien tenía curiosidad sobre Yukinosita era Haruno. De seguro que tienes un montón de tiempo. Dije la preocupación que tenía en mente y Haruno hizo una expresión indiferente y respondió de nuevo. Es bastante normal para una estudiante universitaria con dinero y excelentes calificaciones. Mierda,
hizo un poco de jactancia sutil. Aún así, los estudiantes universitarios tenían realmente una gran cantidad de tiempo en sus manos. Bueno, esto probablemente solo se aplica a aquellos que no tienen un trabajo a tiempo parcial, de investigación o tarea que hacer. Eso estaba muy bien y todo, pero sin duda había un montón de cosas en las que podrían hacer pasar su tiempo. En primer lugar, los estudiantes universitarios ni siquiera asisten a sus clases. En la primavera, irían floreciendo, en el verano, tendrían una barbacoa, en el otoño, se disfrazarían para Halloween, en el invierno, tendrían una fiesta de olla caliente. El año entero consistía en el consumo de alcohol o así era la imagen asociada con ellos. Los lugares que les habitan principalmente estarían en casa de alguien cerca de la universidad, en los juegos, las máquinas tragamonedas, o tal vez incluso un poco de salón de mayón. Si la universidad era realmente así, no creo que sería apropiado en ella. Sin embargo, Haruno no emitía esa imagen. Pero eso plantea la pregunta, ¿esta persona normalmente qué hace? Mientras pensaba en la forma misteriosa que era, pensé de pronto una preocupación y le pregunté. ¿No tienes muchos amigos? Eso es correcto y la única persona que realmente nunca me da tiempo es solo Ikigai, ¿ves? Ella fingió a propósito de romper en llanto. Joa, ella es tan molesta. Aún así, fue un poco difícil de pasar como si fuera una broma. Haruno era el tipo que estaría bien, incluso si estaba sola. Además, teniendo en cuenta que ella era la hermana mayor de Yukinosita, para que ella fuera aislada era de esperar. Ella era idolatrada y debido a su excelente apariencia externa también tenía un lado completamente oscuro en ella, ella obtenía respeto. Con esto en mente, probablemente había una gran cantidad de personas que se le acercaban con el objetivo de llevarse bien con ella. Es cierto que la he visto salir con amigos antes a pesar. Pero me imaginaba que no había mucha gente con quien había establecido una relación de igualdad. Tal vez por eso ella siempre fue tan persistente con su pequeña hermana que estaba a punto de la misma posición. Al darse cuenta de que fui tranquilo de repente, Haruno habló con una sonrisa amarga. Bueno, antes era solo una broma, pero no tenía la intención de quedar en tu camino o nada hoy, por lo que no tienes que preocuparte. Cuando volví a la realidad, respondí inmediatamente. Ah, claro. Haz lo que quieras. Oh, una respuesta sorprendente. Haruno parpadeó con sorpresa. Pero seguramente no era tan sorprendente. En realidad, no me hubiera importado si ella llegara a ser una molestia. De hecho, me encantaría que ella viniera a destruir todo lo antes posible. De esa manera podría llegar a casa antes. Llevaré tu oferta entonces. Y se trata solo de tiempo. Con el tiempo señalado aproximándose, Haruno comprobó su reloj de pulsera y habló. También miré mi reloj. Era, en efecto, sobre el tiempo. Si saliera de la tienda. Ahora, me gustaría estar allí en el momento adecuado. Vamos a tomarlo con calma y llegar allí. Recogí rápidamente mis pertenencias que estaban bastante organizadas y me levanté de mi asiento. Cuando lo hice, la Haruno sentada me sonrió. Está bien, da lo mejor de ti. Claro, voy a intentar dar mi mejor esfuerzo para no ponerme en el camino. Como era de esperar, Haruno no parecía que iba a acompañarlo. Probablemente iba a pasar el rato y ver las consecuencias. Que te diviertas. Haruno agitó las manos delante de ella y me despidió. Giré mi cuello ligeramente, saludé con la cabeza y salí de la tienda. Por el sol se hundía en el horizonte y el lado nocturno de la ciudad comenzó a aparecer. En la parte delantera de la estación había numerosa gente esperando para su designación como yo. Era un viernes por la noche. Probablemente había una gran cantidad de personas que iban a beber esta noche también. Las parejas que acababan de llegar intercambiaron algunas palabras entre sí y entrelazaron sus brazos. Saqué mi manga y miré la hora. Eran las 5 de la tarde. Este era el momento en que se suponía que nos reuniríamos. Al ser el primero en llegar daba la impresión de que estaba deseando esta excursión, así que no estaba muy feliz por eso. Dicho esto, si yo llegara tarde en su lugar, entonces,
terminaría causándole problemas a todos los demás a pesar de ser nada más que el suplemento con tachuelas de mano. De cualquier manera, estaba en una posición problemática. Debería evitar caminar en la parte delantera y mantenerme de ser un obstáculo al mínimo. Parecía que iba a tener mucho en mi plato por las próximas horas. Momentos antes de que se cumplieran 5 segundos, Ayama fue el primero en aparecer. Parecía que llegó en tren, ya que se mezcló con la multitud de personas que salían de las puertas de entrada. Pero incluso en las hordas de gente, todavía era muy notable su figura que, naturalmente, entró en mi línea de visión. Ayama se ajustó la corbata mientras miraba alrededor y parecía haberse dado cuenta de mí. Levantó un poco la mano y se dirigió hacia mí. Lo siento por llegar tarde. No, has llegado aquí justo a tiempo. 1 o 2 minutos estaban dentro del margen de error. Yo no era del todo un purista cuando se trataba del tiempo, así que no me importaba. Ahora era el momento para que las chicas llegaran. Mientras pensaba eso, si bien conocía la topografía de la zona inmediata, Ayama se puso a mi lado e hizo lo mismo. Al hacer esto, Ayama parecía que estaba teniendo problemas tratando de decir algo. Lo siento por hacerte acompañamos. Realmente me ayudaste a salir, gracias. Lo que sea. Solo vine porque Yukinosita me asusta. Si vas a agradecerle a alguien, dale las gracias a ella. En verdad, si no fuera porque Haruno se puso en contacto conmigo, definitivamente no habría aparecido. Puede que no significara mucho viniendo de mí, pero yo era bastante débil ante las chicas mayores que me dicen esto y aquello. Oh, pero no hay que olvidar que yo también era débil a las súplicas de las pequeñas hermanas. Incluso yo dudaría un poco si una compañera de clase me pidiera ayuda. Oh cielos, las chicas son súper terroríficas. Realmente no pensé que Ayama llegaría donde yo estaba, por lo que resultó favorable para él. El radio expansivo de su enfermedad de muy amigos me hizo sentirme arrinconado. Estas palabras no estaban advirtiendo exactamente, pero al menos les gustaría decir una queja o dos. Pero, en realidad, realmente tenía que preguntarle a esa persona solo para llegar a... Ah, no son ellas. Ayama me cortó a mitad de la frase. Señaló en una dirección que todavía estaba bastante lejos, pero las figuras de a pie que aparecían eran Orimoto y su amiga. Cuando se dieron cuenta de que los dos las esperábamos, corrieron hacia nosotros. Perdón por la espera. Lo siento por estar un poco tarde. Orimoto no pareció pensar algo tan trivial tal como el tiempo que ella levantó la mano mientras su amiga Nakamachi miraba disculpándose mientras inclinaba la cabeza. No, en absoluto, vamos a ponernos en marcha. Ayama sonrió suavemente y comenzó a caminar. Orimoto y su amiga lo siguieron. Parecía que Ayama había explicado la situación de antemano. Cuando llegaron las dos chicas, no hicieron una cara preguntando por qué estaba aquí. Primero es una película, pienso. Ayama se dio la vuelta y desaceleró su ritmo al que las chicas ajustaron los suyos. Se le acercaron y empezaron a hablar. Empecé a seguir un paso más adelante. No es que yo estuviera actuando como una Yamato Nadeshiko ni nada. Por supuesto, se veía como si estuviera siendo considerado teniendo en cuenta lo lejos que estábamos, pero no había una razón más grande para esto. Cuando nos encontramos con Orimoto y su amiga, algo se sentía extrañamente fuera de lugar. Si tuviera que ponerlo en palabras, entonces era este sentimiento decepcionante que me hizo pensar es así como realmente pasó. Independientemente de lo superficial que era su salida con las chicas, era un muy gran evento para los chicos en la escuela preparatoria. Es por eso que pensé que sería sorprendente sentirse fuera de lugar. Hasta el momento durante el comienzo del verano y las vacaciones de verano eran diferentes. Incluso me prediqué a mí mismo no malinterpretar la situación. Pero, hoy en día, no tenía que preocuparme en absoluto. Es decir, no sabía en qué pensar. De hecho, cuando Ayama se presentó, hubo por lo menos una pequeña reacción de mí. No, como si eso sería cierto. Escuché su conversación a lo largo del camino en silencio. En cuanto a lo que los planes de hoy en día, íbamos a ver una película seguida de compras. En el camino, nos gustaría parar por unos juegos, comer algo, y después irnos.
Esa era la esencia general de lo mismo. Se sentía muy estándar. Y 15 minutos habían pasado desde que empezamos a movernos. Las únicas cosas que salieron de mi boca hasta el momento solo consistían en estos 6 tipos, claro, no, bien, ¿qué tal? Ya veo. Estaba bastante seguro de que los juegos de combate tenían más voz que esto. Pensándolo bien, no lo hizo a la perfección el hecho de que yo pudiera comunicarme con solo estas opciones limitadas, significando que mi capacidad comunicativa era muy alta. Entonces, evidentemente, los que no se molestaron en hablar conmigo eran los tontos con la capacidad inferior de comunicarse. Después de hablar de varias cosas y haciendo algunas paradas aquí y allí, por fin llegamos a la sala de cine. La distancia desde la estación hasta aquí estaba a solo unos 5 minutos si fuera solo, pero tomó un tiempo bastante largo con los 4. En cualquier caso, el primer plan era la película. A pesar de que entramos en la sala de cine, qué película veríamos era algo decidido por las chicas y yo, por supuesto, nunca se me dio el derecho a contribuir. Pero, afortunadamente, escogieron la película que no llegué a ver la última vez, así que estaba realmente muy feliz. Ayama rápidamente compró los boletos. Eso es por lo que Ayama. Qué seguro tiempos como estos eran donde podía haber sido obligado a aportar algo extra, pero eso era apenas un suplemento después de todo. Para el suplemento que tenía el propósito principal de llenar el recuento de números, tu existencia era un asunto de hecho. Por favor, no esperes nada demasiado glamour. Mensaje de alerta de audiencia de Minami que, parecía que habían investigado los horarios para la película ya que fuimos de inmediato al teatro sin tener que esperar. El orden de los asientos era Ayama entre las 2 chicas conmigo sentado junto a Orimoto. Era un hecho decidido que sería Ayama entre las chicas por lo que pasó sin problemas. El problema restante era dónde me sentaba. La opción más adecuada era junto a Orimoto dado que éramos conocidos. Tomamos asiento, pero la película no iba a comenzar inmediatamente. Había gente que hablaba por todas partes, y eso es, no estaban hablando fuerte directamente. Estaban hablando con enérgicos y pequeños susurros. Descansé mi peso en el brazo izquierdo de la silla y mi cuerpo asumió una postura natural que daba hacia la derecha. Era la posición sentada meditativa de medio loto Miroku asterisco, también conocida como la pose A, sí, te escucho, ya te escucho. Esta postura hizo que pareciera que era amable de participar en la conversación. Tú no tenías que ser considerado con nadie y nadie se forzaría a hablar contigo tampoco. Con el tiempo, las luces del cine se volvieron en la oscuridad. Todo el mundo se quedó en silencio al mismo tiempo. En el cine tenue, la moviera ver asterisco comenzó a deslizarse alrededor. Recientemente, la moviera ver se había convertido en la cara de las salas de cine. Una vez que el personaje con el que todo el mundo estaba familiarizado había aparecido en la pantalla, se escucharon risas. Mientras observaba la pantalla, había bebidas en el reposabrazos derecho. Cuando hice una mirada de soslayo, Orimoto se tapó la boca con la mano y dijo en voz baja. Ikigaya en el cine, Apuesto a que todos en la escuela secundaria enloquecerían tan fuerte, Probablemente. Totalmente. Orimoto contuvo su risa mientras asentía. Toda la razón. Estoy seguro de que los chicos de la escuela secundaria sin duda se asustarían. Honestamente, yo estaba asustado. Estoy seguro de que mi yo de entonces se asustaría demasiado. En lugar de ser feliz, él mismo cavaría un hoyo y saltaría en él. Acabaría dando excusas incomprensibles. Esto realmente no era así, de verdad. Yo realmente no quiero salir, de verdad. Él definitivamente no iría tan bien. Realmente no entiendo la lógica que alimentó mi misteriosa pureza en mis días de escuela secundaria. Bueno, no es como si nada hubiera cambiado de manera fundamental, pero para que yo viniera a un lugar como este, supongo que pude haber pasado por algún tipo de crecimiento. Por lo menos, no me malinterprete, no hago las suposiciones erróneas más. Incluso si había alguien sentado a mi lado, aunque su cara estaba cerca de mí, yo no me hacía ideas divertidas sobre ello en absoluto. Al dejar salir el peso de mi cuerpo hasta el reposabrazos izquierdo,
Orimoto hizo lo mismo con el reposabrazos a la derecha en mi fin. Esta sensación de distancia era de alguna manera nostálgica. Cuando pensaba en ello, sentí que mis días de escuela secundaria eran como esto. Teniendo en cuenta la situación actual, tan trivial como estaba, Orimoto y yo nunca habíamos estado tan cerca antes. Pero esto era algo que la persona Orimoto Kaori haría con las personas con las que no tenía ningún interés. Eso era todo lo que era. Sin embargo, en este momento, sentí que por fin podría poner fin a lo que nunca se inició. Cuando salimos de la sala de cine, mis mejillas se sometieron al frío viento. En las 2 horas que estábamos viendo la película, la temperatura había descendido. En cuanto a la película, era bastante decente. Hubo un montón de toques de luz y no me aburrí en absoluto. Fue muy Hollywood si lo digo así. Yo no era el único con impresiones. Ayama y las otras dos en realidad solo hablaban de ello en ese momento. Era básicamente eso. Había una razón por la que era fácil escoger una película para una cita. Eso es porque te daba algo de qué hablar justo después de una película, algo así como que fue sin duda destinada a ser escrito en un tema de Hot Dog Press. Revista orientada a mujeres, a medida que Nakamachi decía fue bastante sorprendente y fue interesante, Ayama sonreía y asentía. Orimoto pudo unirse a la conversación. En serio, ¿no fue esa una explosión muy fuerte? Al igual que Ikigaya estaba actuando totalmente extraño cuando sucedió. ¡Qué hilarante! La forma en que se movía era tan espeluznante que me hizo reír. Bueno, el sonido era mucho más fuerte de lo que pensaba que sería. Fui arrastrado hacia la conversación, así que respondí por el momento. Después de todo, sin hacer caso a alguien cuando llamaba tu nombre daba una mala impresión. De todos modos, lo importante hoy era no ponerse en el camino. Ayama siguió después de mis palabras. Ah, sí me sorprendió un poco también. Pero no estás así como súper tranquilo al respecto, Ayama. Nakamachi se quedó junto a Ayama y dijo eso mientras lo miraba. Cuando lo hizo, Orimoto se alineó al lado de ellos quien no quería perder y dio unas palmadas en exageración. Ah, pensé eso también. Me sorprendió un poco también, pero Ayama estaba completamente bien. Pero, el modo de movimiento de Ikigaya. La risa que sostenía estalló y el cuerpo de Orimoto se sacudió. Nakamachi me miró y comenzó a reírse también. Sé cierto, hace que todos disfruten de mis actos payasos, ojos no deseados. De todos modos, incluso si se están riendo de mí, como un suplemento, si yo no estaba en su camino, entonces todo estaba bien. Ayama veía a las dos chicas con una sonrisa mezclada y cuando él rápidamente miró su reloj, habló en un tono de urgencia. Debemos darnos prisa o no vamos a tener mucho tiempo para mirar alrededor. Acierto. ¿Cuándo cierran las tiendas de nuevo? Preguntó Orimoto. Yo, por supuesto, no sabría la respuesta a esa pregunta. Además, yo ni siquiera sabía a qué tiendas íbamos a ir, ¿sabes? Porque tengo que participar en una gira de misterio de mi propia hometown, habla como Renge de Non Biyori. Nakamachi salpicó con su teléfono. Al parecer, ella estaba mirando hacia arriba. A las 8:30 dice. De ninguna manera. Mierda. No es así como si totalmente no tenemos tiempo. Orimoto sacó su teléfono celular a toda prisa y vio en ese momento. Era solo alrededor de las 7:30 am. Así que teníamos alrededor de una hora que nos quedaba. No sabía cuánto tiempo le llevaría a las chicas en la tienda, pero probablemente no había mucho margen de maniobra. El ritmo de todo el mundo, naturalmente, se hizo más rápido. Por lo que pude decir del paso de Ayama, el plan era salir de la calle Nampadori hacia el centro comercial Parco. Así que eso significaba que íbamos a Parco. Aún así, Nampadori asterisco era un nombre terrible. También había un puente en calle Inmakuari llamado el puente de Nampe. ¿Qué está pasando con Chiba? Asterisco, la calle puede significar calle levantada. Continuamos teniendo adelantos en varias tiendas a lo largo del camino, hasta llegar a un gran cruce. En el otro extremo había un gran parque donde se podía ver una gran cantidad de jóvenes que andaban en monopatín y bailando.
Ahora bien, lo siguiente en el horario estaba de compras. Entramos en Parco y mientras subimos por la escalera mecánica, hubo conversaciones acerca de qué tipo de ropa sería bueno para el uniforme de invierno, silenciador y así sucesivamente y yo no estaba incluido. Entonces, fuimos a la segunda planta. El suelo estaba lleno de tiendas donde las chicas de preparatoria podrían matar el tiempo a una cierta hora, moda de mujeres, interiores y diversas tiendas. Las tiendas de interiores y diversidad tenían sofás y camas que permitían que te relajaras tanto como quisieras permitiéndote sumergirte en una atmósfera relajante. Si los dos se sentaran en el mismo sofá, entonces podrías estar más cerca, es decir, si tuvieras que pensar en ello desde la perspectiva de Hot Dog Press. Pero en lo que se refiere a ropa y accesorios, estaba completamente desorientado acerca de lo que era bueno. ¿Qué era exactamente la manera correcta para que los chicos pasaran el tiempo en momentos como estos? La última vez que fui de compras en el área de las mujeres, me sentí bastante avergonzado, pero me hizo pensar acerca de cómo realmente me sentía en aquel entonces. Lo que hice fue pretender estar perdiendo el tiempo. Pero hoy en día, eso no parecía que sería necesario. ¿Era porque Ayama estaba aquí o era porque éramos un grupo de 4 con chicos y chicas? La empleada de la tienda no parecía especialmente sospechosa en esta ocasión. Si íbamos a elegir regalos para alguien, entonces era posible para que yo diera mi opinión sobre el asunto. Pero en lo que se refiere a esas chicas, no tenía absolutamente ninguna idea. Me quedé allí sin hacer nada junto a Ayama a medida que pasaba el tiempo. Ayama, ¿cómo está este? Ah, ¿qué tal este? Orimoto y Nakamachi comenzaron su desfile de moda para Ayama. Ayama parecía que iba a estar ocupado. Por otro lado, tenía un montón de tiempo para matar, así que decidí perder el tiempo. Me imaginaba que estaba actuando como un guardia de una persona importante, mientras que replanteaba la zona. Puse mis manos en mi oído discretamente como si alguien estuviera en contacto conmigo a través de un dispositivo inalámbrico y fingí buscar posibles posiciones de francotiradores. Y algo de interés apareció en mi puesto de observación. Había una voz que me sonaba familiar. Pero ya sabes, tratando de ropa está muy bien y todo, pero no importa ya que tenemos uniformes, ¿cierto? Tú eres la que quería comprobar botas, Yumiko. Cuando miré con cautela hacia el origen de esas voces, me encontré con las figuras de mis compañeras de clase en un almacén en diagonal desde aquí. Era Miura Yumiko de pie delante de un espejo con una cara poco convencida y Evina Hine con una expresión resignada. Definitivamente negro, murmuró para sí, cogió las botas de cuero negro y se las colocó. Se paró frente al espejo de nuevo con una expresión pensativa. Allí, Evina, quien la observaba, parecía que algo le vino a la mente. Dio una palmada y una enorme sonrisa se formó en toda su cara. Ah, no sería bueno. Las botas negras con tu uniforme realmente te dan la impresión de que estás en un cierto juego maniático. No importa. Además, di algo así de nuevo y te pateo. Con tan solo las botas, me imagino. Miura hizo una cara obviamente descontenta y se quitó las botas. Su expresión por sí sola la hacía parecer molesta, pero ella parecía que en realidad tenía un montón de diversión. Todo estaba bien si se estaban divirtiendo. Sin embargo, sí me molestaba un poco de cómo Yuigahama no estaba allí. Siempre que iban de compras o salían a divertirse, la imagen de las tres estando juntas parecía natural. Supongo que tenía cosas que hacer. Creo que Gamusa sería bueno después de todo. Evina tomó algo más de otro estante y se giró lentamente hacia Miura. En medio de eso, los ojos de Evina se reunieron con los míos, quien estaba mirándolas en todo el tiempo. Ah. La última vez que tuvimos un encuentro cara a cara fue probablemente durante la visita de campo. Un silencio se produjo, ya que ambos preguntamos cómo responder al otro. Durante ese tiempo, pensando que era extraño, Miura giró la cabeza. Evina, ¿qué pasa? Y entonces, ella se fijó en mí, bueno, para ser más exactos, se dio cuenta de Ayama aún más en la tienda. Ella también pasó a ver a las chicas con él también. Ah, Aya. El pelo rubio suelto y rizado de Miura se agitaba mientras se levantaba bruscamente. Sin embargo,
las botas se quedaron atrapadas en sus pies y ella maravillosamente cayó al suelo. Bragas. Son de color rosa. No esperaba eso. Wow, estuvo cerca. Estaba tan cerca de pensar estoy muy contento de haber decidido salir hoy. WG, Yumiko. ¿Estás bien? Evina alarmantemente corrió hasta Miura y la apoyó para levantarse. Miura estaba gimiendo en lágrimas de dolor. Parecía que le dolía el trasero cuando se cayó mientras la sostenía al levantarse. Al darse cuenta de esto, Evina suavemente comenzó a frotarla. ¿Qué pasa con esta imagen? Aya. Con el dolor no cediendo, Miura miraba a Ayama con los ojos húmedos. Parecía doloroso. Tanto su corazón y su cuerpo. Aún así, para ver a una chica que es por lo general tan segura y tenaz en lágrimas era una vista bastante fuerte. O lo que sea, pero este no era el momento de ser impresionado. Sobre la base de la reacción de Miura, todavía había algo de tiempo antes de que ella se recuperara. Una vez que eso ocurriera, no había duda de que marcharía hacia aquí donde Ayama y haría una pelea con Orimoto y su amiga. Si se trajera la peligrosidad de ella que mostró cuando vio a Isshiki la última vez, sería muy problemático. Después de todo, probablemente al final nos quedaríamos sin más tiempo y llegaríamos a casa más tarde. Sigilosamente maniobré mi camino hacia la espalda de Ayama y le hablé en un susurro. Ayama. Probablemente deberíamos ir a otro lugar. Cuando dije eso, Ayama comprobó su reloj. No, no me refiero al tiempo. Yo estaba hablando de algo más temible. Pero Ayama arbitrariamente pareció convencido, por una razón u otra, y susurró, sí, eso parece correcto. Luego llamó a Orimoto y su amiga. En realidad tengo algo que quería ver. Después de que él las llamó, Orimoto y Nakamachi devolvieron la ropa y accesorios que agarraron a sus lugares originales. BIEEN. ¿Qué vas a ver? Vamos a irnos primero. Eludió la pregunta de Orimoto y llevó a las chicas caminando por delante. Hicimos una cierta distancia de Miura y Evina y ahora era el tiempo de Ayama para ir de compras. A partir de ahora, había 0 planes para mis compras. No, no es como si tuviera algo que quería. Es decir, el único lugar que me gustaría sería una tienda de libros y prefiero ir por mi cuenta si ese fuera el caso. Yo quería ir un poco por piezas de snowboard. Ayama habló mientras se dirigía en la dirección de la escalera mecánica. La ropa de deporte estaba por lo general en la 6ª planta. Viniendo de la escalera mecánica descendente había voces ruidosas. Hiroazu. Como dije, Murasaki Sports es lo suficientemente bueno, ¿sabes? No, eso no va a funcionar. No había una tienda de Lions Sports cerca de la entrada del oeste. Espera, esa tienda para béisbol, ya sabes. Solo tiene deportes en el nombre, eso es todo. Eran 2 personas, una con pelo corto rubio corto y el otro con el pelo largo teñido de color marrón. En sus manos había bolsas de la tienda de deportes que estábamos a punto de dirigirnos. Oh. No es Hayato. Después de llegar a la parte inferior, Toub se dio cuenta de Ayama primero. Y entonces empezó a llorar. Ayaeito. ¿Qué pasa, Toub? Ayama preguntó de manera confusa con Toub de repente aferrándose a él. Toub tenía una expresión de descontento y mientras tiraba abiertamente su pelo, empezó a quejarse. Escúchame. Hiroazu de repente quería una nueva camiseta, de repente, así que vine aquí para hacer algunas compras y ahora ella solo habla de la proteína. A medida que continuó hablando, Orimoto, su amiga y yo finalmente entramos en su vista. Toub se atragantó con sus palabras y dio 2 pasos hacia atrás. Al parecer, pensó que estábamos en una cita doble, lol. Lo siento, en serio me entrometí. Lo siento. Voy a irme por delante. Cierto, Hiroazu. Toub estaba nervioso mientras hablaba y cuando se giró para mirar a Isshiki, ella no estaba allí. Esto se debe a que Isshiki ya había encontrado su lugar junto a mí. Tan rápido. Hiroazu tan rápida. Rara. Senpai, que está mal.
estás engañando. Ella habló de una manera bien ventilada, con una sonrisa en su cara. Esas palabras eran comunes para decir cuando llegaban a través de tu senpai en la ciudad. Sin embargo, curiosamente, tuvieron algún impacto. Porque de alguna manera, parecía que estaba diciendo seguro tienes algún valor para olvidarte de mi solicitud y salir a divertirte con chicas en su lugar, ¿eh? No, no, en realidad no me olvidé, de acuerdo. Y en cuanto a tu solicitud, ya creía que otra vez en mi propia manera. Ah, no es como si estuviera engañando ni nada. Mientras pensaba en cómo explicarme, Isshiki agarró mis mangas y me miró con los ojos vueltos hacia arriba asemejándose a un pequeño animal. ¿Qué diablos? Ella sí que era linda, espera un segundo, qué problemático. A medida que crecía sospechando de ella continuó tirando de mi manga. Una fuerza inesperada me hizo caer los hombros y se inclinó un poco hacia adelante. Cuando lo hice, mi cara descendió a casi la altura de Isshiki. Isshiki, quien estaba justo al lado de mí, hizo una sonrisa alegre. Sus labios ligeramente rosas agitándose comenzaron a moverse. Pero realmente, ¿quién es esa mujer? Ah. Tu novia, tal vez. Pero espera, hay dos de ellas, ¿cómo se relacionan? Terrorífica. Tú eres realmente aterradora. ¿Cómo estaba haciendo una sonrisa tan feliz con esa voz insensible? No, bueno, ya sabes. Mientras meditaba sobre cómo debería responderle para calmar la situación, Ayama llamó a Isshiki. Hiroha, lo siento. En realidad, tuvo que venir conmigo. Ah, por lo que es como eso. Ah, en realidad estoy a punto de ir a alguna parte también, ¿te gustaría ir juntos? Ella rápidamente me soltó la manga y dio un giro en la dirección de Ayama. Ella era sorprendentemente contundente, no. Alrededor estaba Tou, quien estaba tratando de llamar a Isshiki. Gracias a Dios que fue liberado de su alcance. Vamos, Hiroazu. Deberíamos ir yéndonos ya. Sí. Ustedes dos estaban en el medio de las compras justo ahora. De acuerdo, Hiroha, Touf. Me voy a reunir con los dos más tarde. Ayama levantó suavemente su mano e Isshiki hizo lo mismo y le devolvió el saludo mientras lindamente iba Daan. Ok. Entonces te veo luego. Isshiki luego agitó sus manos hacia mí. La próxima vez que nos encontremos, senpai, por favor rellena los detalles, bien. Ah, no importa, no estaba libre de ella después de todo. Ella definitivamente me haría soltar la sopa la próxima vez que nos encontremos. De todos modos, la próxima vez que nos encontraríamos sería probablemente el día de la elección. Por otra parte, es probable que tuviéramos que reunirnos al menos una vez más antes del día real del evento. Está bien si el discurso que causaría a Isshiki perder por una moción de censura no era de lo mejor, pero en caso de que sea demasiado mal pensado, entonces haría que su imagen cayera. Dicho esto, siempre existe la pequeña posibilidad de que ella conseguiría ser votada a favor de mala calidad, independientemente de cómo fuera el discurso de campaña. Esta era una consideración bastante difícil de tener en cuenta. En cualquier caso, era algo que se instaló en un solo momento. Voy a tratar de hablar con ella la próxima semana. Entonces, me pregunto cómo debería explicar la salida de hoy. Mientras pensaba en cómo se me fueron confiados innecesariamente problemas más preocupantes, vi a Isshiki y Tou irse. Mientras caminaba, Tou diría ahora, vamos. Y otras cosas, tratando de ser considerado con Isshiki al ser enérgico. ¡Qué buen tipo! Ahora. Hiroazu, vamos a ir directo a la tienda de Lions Sports. Ah, eso está bien. Esa tienda es principalmente para el béisbol de todos modos. Podía oír una voz muy penosa en su dirección. Ella es realmente algo. A medida que los vi irse, solté mis impresiones. Después de haber oído eso, Ayama hizo una sonrisa amarga. Sí. Ella realmente es un bicho malo. No dirás, oh. Te estás jactando. Ah. Así que estaba pensando, pero Ayama dijo algo sorprendente. Por lo tanto actúas como Hiroha a quien te rodea también,
Le pregunté, sin entender lo que quería decir. De repente, Ayama puso una cara seria. No es como si solo lo hace conmigo, pero Hiroha se encuentra con mucha gente y ella tiende a querer mostrar su lado lindo. Estoy seguro de que ella piensa que tiene una cierta imagen de sí misma que tiene que proteger. Estoy seguro de que quiere ser amada. Es por eso que es raro en ella mostrarte su lado honesto como ese. No significa solo que ella no quiere que me guste, que sea capaz de mostrar sus verdaderos colores. Cuando los dos descendieron por la escalera mecánica y desaparecieron, Orimoto y Nakamachi, quienes estaban de pie a cierta distancia, se acercaron. ¿Estaban siendo consideradas o pensaban que era una buena idea no estar más cerca con el Toub de pelo rizado y la obviamente cautelosa Isshiki presente? Subimos por la escalera mecánica hasta el 6º piso. Cuando llegamos a la parte superior, entramos en la tienda de deportes que estaba inmediatamente delante de nosotros. Eran sus amigos los de antes. Sí, están en el club de fútbol conmigo. Ayama respondió a la pregunta de Nakamachi. Orimoto se unió a la conversación con una reacción adecuada, sorprendida. Lo entiendo totalmente. Realmente despedían esa sensación, era eso. Tou realmente no dio la impresión de que jugaba al fútbol. Aunque sí se me preguntaba lo que le quedaba entonces, yo no sería capaz de responder. No estaba interesado en saber después de todo. Pero no era como si Orimoto estaba interesada en Tou. Ayama, te ves como si te gustara jugar al fútbol. Lo hiciste cuando eras más joven. Al parecer, esto era lo que quería preguntar. Sí. Pero me volví seriamente en ello solamente en la escuela media. Esa es una sorpresa. Supongo que los prejóvenes se ajustan a tu imagen. Yo en realidad no dije esto en voz alta, pero puede haber estado mostrándose en mi cara mientras Ayama hizo una sonrisa amarga y añadió. Bueno, en la escuela primaria, hice un montón de cosas, pero nunca me moví hacia el fútbol, eso es todo. Como pensé, ya veo, asentí. Por otra parte, esta reacción se sentía como si tuviera más interés en Ayama que las chicas aquí. En realidad, no me importaba y yo solo estaba escuchando porque no tenía nada mejor que hacer. Era un poco incómodo, así que decidí desviarme afuera con la ropa deportiva para colgar y las pinzas de mano. Pero ahora que lo pensaba, Ayama era un hombre lleno de misterio. No es como si me hubiera tomado la molestia de tratar de aprender algo de él, pero en realidad nunca hablaba de sí mismo. Y de alguna manera se parecía a Yukinosita de alguna manera. Era esto lo que llamaban la modestia de la alta sociedad. Gracias a eso, incluso mi desinteresada disposición hizo que yo escuchara su historia. Las dos chicas, por supuesto, mordieron el anzuelo. Oh. Pero no era tu escuela secundaria bastante fuerte, Ayama. Wow. Nuestro club de la escuela media era totalmente débil. Cierto. Orimoto giró solamente su cabeza en mi dirección y quería una confirmación. Para burlarse de tu propio entorno para halagar a la otra parte era también la modestia de la clase media. Devolví una inclinación de cabeza. Cuando lo hice, Orimoto se veía como si de repente pensara en algo y se fue. Hablando de eso, Ikigaya. Tú no participaste en ningún club, pero no es así, ¿cómo? ¿Obtuviste un premio por la prueba deportiva o algo así? Sí. Ahora que lo mencionaba, algo así como eso pasó. Por otra parte, la denominada prueba deportiva era simplemente el registro de los resultados de cada uno de los estudiantes. Todo el mundo se registraba, normalmente por lo que los resultados les daban la gana. En mi caso, mi pareja siempre no tenía ninguna motivación y para la carrera de 20 metros, estaría demasiado cansado y solo pondrían cualquier número que pudieran. Gracias a eso, tuve una A. Pero incluso sin eso, las normas eran bastante flojas de todas formas. Había una gran cantidad de personas que recibían A en la clase después de todo. Por supuesto, imagino que Ayama tiene el mismo grado, así. Ayama se estiró hacia alguna ropa deportiva y de repente tomó la palabra. ¿No te dieron algo así como una medalla por eso? Ayama sacó sus vagos recuerdos. Gracias a eso, la puerta de mis recuerdos se abrió de golpe. Sí,
sí. Por lo tanto, al igual que eso, durante la ceremonia de clausura, cuando Ikigaya salió al frente para recibirla, todo el mundo se echó a reír. Orimoto estalló en risa como si se acordara de lo que pasó en aquel entonces. Nakamachi empezó a reírse también mientras que colocaba su mano sobre sus labios, porque ella estaba imaginando cómo había sido. Ajaja. Estoy totalmente hecho una risa seca por mí mismo. Cosas por el estilo eran bastante comunes cuando un tipo que normalmente no se destacaba de repente se convertía en el centro de atención. Era similar a cuando estaba leyendo en voz alta en japonés o inglés. Llamar la atención sobre la cultura era la modestia de las clases más bajas. Los dos miraron satisfechos después de una buena risa y comenzaron a agarrar diferente ropa deportiva que se ajustara a Ayama mientras iba snowboard. Podría ser divertido, ¿eh? Mientras los observaba 2 pasos atrás, Ayama llegó en silencio a mi lado. De seguro que tuviste una vida de escuela secundaria extraña. Lárgate. No era todo extraño. Probablemente había un montón de otras personas que tenían la misma experiencia. En todo caso, Ayama parecía encajar más en ello. Pero Ayama, aparentemente, no quería decir que fuera así. Se encogió de hombros y continuó. No estoy hablando de eso. Durante la escuela secundaria, he oído que te gustó. Dijo eso y miró a Orimoto. De modo que era tu tipo, ¿eh? Un poco sorprendente. Seguro que eres molesto. La sonrisa de Ayama parecía que se estaba burlando de mí. Ayama era de los que no rompía su sonrisa con sus buenas maneras sociales, pero esta fue la primera vez que lo había visto pasar un buen rato. Pero él no tenía que decirme. Ya lo sabía. Incluso me atrevería a decir que no era nada más que indiscreción juvenil de mi parte. Incluso si girara la cabeza hacia otro lado, el hecho de que pensé que me había gustado Orimoto Kaori no cambiaría y que también me confesé a ella tampoco. Pero eso no significaba que Orimoto fuera la única especial. No es como si fuera solo Orimoto. Estás completamente equivocado, yo diría. Las chicas que estaban más tranquilas o las más ruidosas eran las que más bueno, esos tipos. Diciendo en realidad la palabra como eso era algo demasiado embarazoso para mí. Dudé un poco antes de intentar decirlo. Yo no diría que esos tipos eran los que te gustaban. Ayama hizo una sonrisa amarga. Esa actitud madura se reunió conmigo. Una irritación indescriptible comenzó a hincharse dentro de mí. Lo aguanté y hablé lentamente. Además, eso puede ser el caso en ese entonces, pero eso no quiere decir que sería de esa manera ahora. Cierto. Ayama asintió, convencido. Nuestra conversación terminó allí. Aún así, Ayama seguía de pie junto a mí. Nos quedamos en silencio mientras escuchábamos la música de fondo sonando en el fondo y la animada charla de Orimoto y su amiga. Así que básicamente. Ayama de repente tomó la palabra. Pero sonaba como si estuviera teniendo dificultades para hablar y sus palabras se cortaron. Mientras pensaba en si tenía más que decir, me giré para mirarle a la cara y Ayama desvió su mirada en silencio hacia otro lugar. Fue dirigida en algún lugar lejano, en algún lugar no en el entorno de la tienda. Así que, básicamente, nunca te ha gustado a alguien, ¿eh? Esas fueron las palabras que revolvieron mi estómago. En ese momento, mi respiración se había detenido. Por reflejo, no hubo palabras que pudieran reunirse. Era algo que nunca había pensado. Pero me sentí intuitivamente que el permanecer en silencio no era algo que debería hacer y abrí ligeramente la boca. Aún así, mi voz no salió. Mientras estaba allí, sin palabras para responder, Ayama hizo una sonrisa burlona. Tanto tú como yo. En silencio, la mirada fue como si estuviera mirando al cielo. El perfil de Ayama parecía que se arrepentía de algo. Es por eso que no he entendido bien. Su pequeño soplido se fundió en la atmósfera y se desvaneció. Ayama, ¿cómo está esto? La voz de Orimoto vino desde muy lejos. Ayama cerró fuertemente los ojos una vez y rápidamente los abrió. Era su refrescante cara sonriente habitual. ¿Cuál? Se dirigió hacia Orimoto y su amiga mientras decía eso. La forma en que se marchó era el Ayama Hayato que conocía.
Sin embargo, el Ayama Hayato que no conocía tenía una expresión triste que parecía que iba a llorar. Por mientras ellos estaban recogiendo ropa deportiva, era casi la hora de cierre de las tiendas. Por lo que significaba que estábamos entrando en el último tramo de mi largo trabajo como un suplemento. Cuando salimos, estaba completamente oscuro afuera, así como frío. Ayama comprobó su reloj y llamó a Orimoto y su amiga. ¿Están con un poco de hambre? Sí. Orimoto inmediatamente respondió y Ayama hizo una sonrisa amarga. En un momento como este, no iría tan lejos como para ir fuera de la autoproclamada refrescante Orimoto. Sin embargo, creo que en momentos como este era cuando debía mostrar su lado tímido. Está bien, ¿qué debemos comer? Cuando Ayama preguntó, Nakamachi parecía perdida en sus pensamientos por un momento, pero respondió con modestia. Cualquier cosa está bien conmigo. ¿Qué hay que comer, Orimoto se dio la vuelta y me miró. Su expresión tenía toques de diversión mezclados en ella. Bueno, si me pidieran mi opinión, entonces contestaría. Yo quería ir a casa temprano, así que tenía que elegir un lugar cerca de aquí. En cuyo caso, la elección adecuada sería una tienda inmediatamente directa afuera. Creo que Saiserilla podría ser bueno. Pensé en cómo Saiserilla de Chiba cubría una gran cantidad de bases. Así que mi decisión llegó rápidamente. Pero después de escuchar eso, Nakamachi tenía una mirada apática en sus ojos. ¿No acabas de decir que estabas bien con cualquier cosa? Por lo tanto, ¿a qué irías a parar? ¿No te gustaba Saiserilla? ¿O era que no me gustaba? En realidad, se olvidaron de mí, pídanle perdón a Saiserilla en este momento. Incluso si me odian, por favor, no odien a Saiserilla. Por otro lado, Orimoto tomó su estómago mientras iba Saise, sí. Y se echó a reír. Al pensar en la forma en que nunca íbamos a comprar alguna cosa a este ritmo, Ayama entró para mediar. ¿En serio es que acaso Orimoto es retrasada de nacimiento? Un aborto fallido tal vez, bueno, supongo que no hay que hacer nada demasiado pesado así que ¿por qué no nos conformamos con la cafetería de allí? Ayama apuntó en la dirección de un café al otro lado de la calle. Era una tienda que parecía elegante y fina a la que las chicas asintieron con la cabeza. Definitivamente, se limitaron a decir que sí, porque Ayama sugirió eso, no. Me contuve de soltar esto, yo no podía ver un futuro en el que todo iba a salir con toda tranquilidad. Era básicamente eso. La ley decreta que tú no te vuelves popular desde que estás en una banda, pero te vuelves popular porque eres un chico popular en una banda. Algo por el estilo. En cualquier caso, cruzamos la calle y entramos en la tienda. El interior era moderadamente cálido y la luz tenue de la tienda hizo que el ambiente fuera muy cómodo. Después que cada uno de nosotros hizo nuestras respectivas órdenes, ascendimos a los asientos del segundo piso. La tienda tenue era algo vacía, probablemente debido al retraso en el tiempo. Había varias personas sentadas en los asientos a un lado de la escalera y en el mostrador de la ventana había una persona. Además de mesas abiertas. Con nuestro grupo, decidimos pasar por allí. Desde esta posición, los asientos para los fumadores en el mostrador que estaban separados por una lámina de vidrio se podían ver en el otro lado. Y había una clienta con un sombrero que cubría sus ojos con audífonos y, por supuesto, tenía un cenicero preparado ya que era solo para los clientes fumadores. Ella realmente había venido. Yukinosita Haruno se agitó en secreto de tal manera que solo yo pude ver. Bueno, no se parecía a que ella planeara entrometerse en el camino por lo que no habría daño en dejarla sola. No había hecho nada hasta el momento, después de todo. Además, Ayama debería haberlo notado también. Pero ya que él no había dicho nada, no había duda de que él la estaba ignorando. Sin embargo, no parecía que Orimoto y su amiga se habían dado cuenta de Haruno en absoluto. Pero si pensabas en ello, eso era evidente. Es probable que nunca la hermana mayor en la universidad viniera a echar un vistazo a su amigo que ella trataba como a un hermano pequeño en su cita. No es que me gustaría pensar en ello tampoco. Lo que es más, las chicas estaban absortas en sueños hablando con Ayama.
Cualquier otra cosa no entraría en su punto de vista. Ah, yo no estaba incluido, ya sea como sea bien. Debido a las bebidas calientes, las chicas estaban hablando sin problemas. Me senté allí escuchando su conversación en silencio. En su mayor parte, me aseguré de que no se olvidaran de responder en consecuencia, mientras soplé en mi café para enfriarlo. Al levantar la cabeza y pensar en cómo el café finalmente se había enfriado, la conversación se había detenido. Orimoto parecía que no sabía qué decir y me miró. ¿Qué? ¿Necesitabas decir algo? Mostré cierta inquietud por un momento, pero resultó que no había que preocuparse. Orimoto hizo una risa y habló de una manera de ridiculización. Pero Saizeriya simplemente está fuera del asunto. Sí, no hay manera. Nakamachi rió de la misma manera. H. Por lo tanto, siento preguntarlo, ¿cuál era tu nombre otra vez, Kemachi? Supongo que era comprensible para Orimoto que me usara para chistes teniendo en cuenta que conocía los detalles de vuelta en la escuela secundaria. De hecho, era apropiado. Pero, para que su amiga estuviera haciendo la misma cosa era un poco dudoso. Una vez que mirabas hacia abajo a alguien, entonces podrías decir lo que quisieras. Antes de que me diera cuenta, fui calificado como el personaje que se le podría decir lo que quería y hacerle lo que quería. Actuando como la base para todo, siempre era Orimoto, o más bien, mi propio pasado que hizo que se creara, no había nada que pudiera hacer. Me resigné a tratar con ello. El café y la vida eran muy amargos. Hice una sonrisa forzada amarga. Mientras mi boca se torció, sentado a mi lado estaba Ayama, quien dejó su taza. Creo que no me gusta mucho. Ya sé, cierto. Nakamura respondió como si ella no sabía a lo que se refería. Eso no es lo que quería decir. Ayama sonrió. Habló con una voz que era más dulce que el chocolate y como si estuviera tratando de advertir con suavidad su malentendido. Lo que estoy hablando son ustedes dos. Habló con una voz tan brillante como el sol. Orimoto y Nakamachi respondieron con confusión como si no procesaran lo que se les dijo. Yo no fui muy capaz de percibir el significado de sus palabras y me confundí. Todo el mundo se quedó sin habla y la música de fondo sonando tranquilamente en la tienda sonó más fuerte de lo habitual. Y en ese silencio había sonidos de pisadas. El sonido provenía de la escalera y se dirigía hacia nosotros. Parece que están aquí. Ayama dijo entre dientes y se levantó. Y luego levantó la mano rápidamente y en la dirección de su mirada donde se puso de pie estaban Yukinoshita y Yuigahama. Estaban en sus uniformes con sus bolsas en su camino a casa. Me puse de pie por reflejo cuando a estas visitantes inesperadas aparecer. Ustedes. Iki. Yuigahama hizo una apariencia de sonrisa triste y se quedó de brazos cruzados. Ella apretó las correas de su mochila colgada detrás de ella. Junto a ella estaba Yukinoshita quien solo nos miraba de una manera imponente. Los fríos ojos que no mostraban emociones que siempre entrarían en conflicto con los míos no cambiaron. Ambas de sus actitudes se sentían como que me estaban atormentando y no podía hacer nada más que apartar mi cara. ¿Por qué están aquí? La pregunta que se escapó de mis labios fue respondida por Ayama. Yo fui quien las llamó. No solo yo lo miré fijamente con asombro, sino que también Orimoto y su amiga. En lo que a los dos les preocupaba, era probable que ni siquiera entendieran lo que estaba pasando. Las palabras de Ayama eran duras y encima de eso, la gente que no conocían se presentó. Y el que llamó a esas personas fue el propio Ayama. Cuando aumentamos la rigidez en esta confusión, Ayama se dirigió hacia Orimoto y su amiga y continuó. Ikigaya no es el tipo que piensas que es. La sonrisa en el rostro de Ayama ya había desaparecido. Su voz sonaba claramente hostil. Orimoto y su amiga se volvieron petrificadas en su lugar, ya que se les dio una mirada afilada. Se lleva bien con chicas que son mucho más maravillosas que ustedes dos. ¿Podrían por favor dejar de decir lo que quieren justo desde su aparición? En la dirección en la que Ayama estaba señalando estaban Yukinoshita y Yuigahama. Orimoto y su amiga vieron a su camino. Y entonces, un suspiro se oyó gemir. Sus voces no saldrían.
La razón era porque estaban desilusionadas con el hombre llamado Ayama Hayato o porque le tenían miedo y al mismo tiempo confusión. Cuando se preguntaban sobre cómo se suponía que debían responder, surgió un silencio. Excepto por una persona. Fue mi imaginación que pude oír una mueca en la dirección de los asientos en el bar en el lado de fumadores. Con el tiempo, Orimoto hizo un profundo suspiro. Lo siento, me voy a ir a casa. Cuando dijo eso, ella agarró su bolso. Nakamachi la siguió en estado de pánico. Ese sí. En este momento, yo también. Las dos se pusieron de pie y se dirigieron a las escaleras hasta el primer piso. A mitad Orimoto, cuando estaba a punto de pasar por Yukinoshita y Yuigahama, se detuvo por un momento. Miró a las dos con un solo vistazo. Yukinoshita me siguió mirando a mí y a Ayama como si alguien como Orimoto no era alguien digno de consideración en su línea de visión, mientras que Yuigahama incómodamente apartó la vista debido a la torpeza de ser observada. Ya veo. Orimoto murmuró, mirando a pie convencida y continuó. Cuando Nakamachi empezó a subir por la escalera, se dio la vuelta una vez y miró a Ayama. Pero, aún así, se enfrentó a bajar las escaleras y descendió en silencio. Cuando Orimoto y Nakamachi desaparecieron, Yukinoshita dejó escapar un pequeño suspiro. Entonces, habló con suavidad. Escuché que nos reuniríamos con respecto a la elección. Al decir eso, Yukinoshita le envió a Ayama una mirada afilada. El brillo de sus ojos dirigía culpa hacia Ayama más que sus palabras. Ayama no podía pensar en cómo responder y apartó la mirada. Por elección, ¿te refieres al consejo estudiantil? Cuando le pregunté, Yukinoshita ignoró mi pregunta y Ayama asintió débilmente. Yuigahama, sin embargo, trató de suavizar la mirada, mientras que tartamudeaba en el proceso. ¿Ves? Yukino y yo hablamos de que tal vez podríamos tratar de conseguir que Hayato saliera para la elección, por lo que es por eso que hoy, íbamos a hablar con él sobre ello, y... Ella rápidamente habló una y otra vez, pero al final, perdió sus palabras. Como era de esperar, Yukinoshita y Yuigahama previeron designar a Ayama como el candidato. Esa decisión en sí no era tan misteriosa. Incluso se podría decir que era correcta. Pero era extraño para Ayama realmente aceptar o no. Independientemente de la cantidad de la personalidad, no puede negarse a alguien si pedían ayuda que tenía. Ayama estaba en un club. Además de eso, él era el presidente del club. Si era poco entusiasta sobre cualquiera de ello, le causaría problemas a las dos. Ayama debería haber sido consciente de ello. Así que no había manera de que fuera capaz de aceptar la oferta tan fácilmente. Mientras estaba allí sin comprender cuál era la verdadera intención de Ayama, miré a Ayama. Cuando lo hice, Ayama, quien tomó mi mirada, respondió con una voz débil. Solo quería hacer lo que pude. Quien reaccionó a esas palabras no fui yo. Ya veo, ya veo. La mujer que había estado sentada en los asientos para los fumadores en la esquina todo el tiempo se puso de pie. Se quitó el sombrero y se acercó a nosotros. Haruno. Cuando Haruno apareció, por primera vez, Yukinoshita estaba temblando. Probablemente no esperaba encontrarse con ella en un lugar como este. Cuando Haruno vio esto, una sonrisa maliciosa se formó en su rostro. Así que Yukino no va a tratar de ser la presidenta del consejo estudiantil, ¿eh? Estaba tan segura de que lo haría. Dio un paso tras otro, acortando la distancia entre ella y Yukinoshita antes de que finalmente se pusiera de pie delante de ella. Yukinoshita se mordió los labios y suavemente se fundió por sus ojos. Pero incluso si ella desvió la mirada, no podía mantener los oídos que escuchaban. La forma en que acabas empujando las cosas a otras personas es exactamente igual que madre. Esas palabras fueron palabras que Yukinoshita no pudo responder y lo único que pudo hacer era cerrar fuertemente su puño. Haruno movió su cara más cerca de Yukinoshita y suavemente se frotó la nuca. Bueno, eso en realidad solo podría caberle a Yukino. Tú no tienes que hacer nada después de todo. Siempre habrá alguien que lo haga por ti, ¿verdad? Trazó sus largos y flexibles dedos suavemente a través de su pálida nuca.
Ella continuó como si fuera demoliendo sus arterias y como si estuviera estrangulando poco a poco su cuello. Cuando sus dedos alcanzaron su garganta, Yuki Noshita se sacudió los brazos de Haruno. Durante varios segundos, Haruno y Yuki Noshita estaban una contra la otra. Nadie se dejó llegar en medio de ellas. Ya veo. Entonces así es como es. Yuki Noshita murmuró y luego lanzó una mirada a Ayama. Ayama hizo un profundo suspiro y cerró los ojos mientras Haruno sonrió sin miedo. Yuki Noshita ajustó la bolsa sobre sus hombros y se dio la vuelta. Si no tienes nada de qué hablar entonces, me voy. Giró la mitad de su cuerpo para decir eso y comenzó a caminar. El tiempo congelado lentamente se movió en marcha una vez más. Una vez que hemos sido capaces de respirar de nuevo, Yuigahama volvió a sus sentidos y persiguió a Yuki Noshita. Espera, Yukinon. Cuando el sonido de pasos apresurados desapareció hacia abajo en las escaleras, los únicos que quedaban eran yo, Ayama y Haruno. ¿Por qué pasar por la molestia de decirle eso a Yuki Noshita? Cuando le pregunté, la cruel sonrisa de Haruno que tenía todo el tiempo desapareció y ella dejó escapar un pequeño suspiro. ¿De verdad tienes que preguntar? Es siempre así. Si estaba siendo entrometida, entonces, eso pareció irse un poco por la borda para mí. Hasta ahora, Haruno siempre se había metido con Yuki Noshita de alguna manera. Pero hoy en día, no había una clara diferencia. Esas supuestas palabras de provocación tenían un toque de tibia agresividad. Con curiosidad por la razón, decidí preguntarle, pero Haruno ladeó la cabeza de una manera dulce y tonta. ¿Eso crees? Hermanos y hermanas, no, era exactamente porque eran hermanos y hermanas que había cosas que simplemente no funcionaban bien juntas. Era especialmente aún más evidente cuando estas dos hermanas se comparaban de forma continua por su excelencia. Por eso, era razonable ver por qué Yuki Noshita podría pensar de una manera particular hacia su hermana mayor. Al mismo tiempo, Haruno también se sometió a esta comparación. Entonces, justo desde eso por sí sola, no sería extraño pensar que Haruno pensaba de la misma manera hacia su hermana menor. Sí. Bien, ya que tengo una hermana pequeña por mí misma, puedo ver que algo va a ocurrir entre hermanos. Es por eso que podría decir esto con confianza. Pero cuando Haruno oyó, sonrió. Era completamente diferente de la sonrisa en la tienda de donuts. No había absolutamente ningún rastro de esa conducta tranquila de ella en aquel entonces. Ikigaya, pareces entender todo, ¿eh? Esas palabras que destilaban sarcasmo se sentían como si estuviera burlándose de las profundidades de mi superficialidad. Al mismo tiempo, había una nitidez que me impedía rechazarlo del todo. La presión que se ejercía desde esta sonrisa escondida me dio piel de gallina. En cuanto a mi actitud, los ojos de Haruno se estrecharon. Su mirada era diferente de antes y era mucho más amable. El tono de su voz también se iluminó. No pongas esa cara de miedo. Realmente estoy impresionada. Gracias por eso. Me froté la ropa en la zona donde la piel de gallina estaba mientras respondía. Haruno, cuya mirada estaba dirigida hacia mí, era sorprendentemente suave. Eres realmente interesante. La forma en que siempre miras más allá de las palabras y las acciones de una persona. De hecho, me gusta mucho eso, ¿sabes? Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando ella me dio esas palabras bruscas y con una sonrisa, Haruno añadió más. Las cosas que se vuelven atrás de algo malicioso son realmente lindas. En esa expresión sádica suya no había el más mínimo indicio de amor o algo por el estilo. Era mucho más simple. Eran unos ojos que parecían como si estuvieran viendo una mascota. Esa mirada se desplazó entonces a mi lado. La gente que lo puede hacer todo perfectamente no son interesantes en absoluto, ¿verdad? En silencio todo el tiempo, Ayama dejó escapar un suspiro que sonó como si estaba tosiendo. No necesitaba que se le preguntara acerca de a quién se refería, yo lo sabía. Cuando yo y Ayama nos quedamos allí sin contestar, Haruno se encogió levemente de hombros. Ella agarró sus pertenencias que quedaron en su asiento. De todos modos, ahora entiendo lo que me estaba molestando, así que voy a ir a casa ahora. Estoy más o menos lista con esto.
Ella se fue dejando solo esas palabras sin vuelta atrás y rápidamente se dirigió a las escaleras. La forma en que se fue tan hábilmente era muy típica de una persona libre como ella, no se parecía a que nadie podía atarla. Solo un ligero toque de perfume de Haruno se demoró. Quedamos solo yo y Ayama. Yo quería que se diera prisa y pusiera fin a este momento amargo y alcancé mi bolso. Pero solo había unas pocas palabras en mi boca. Estas pocas palabras salieron a pesar de que traté de mantenerlas. No metas tu cabeza en algo que no necesitas. Era probable que no estuviera enojado por lo que Ayama hizo en su totalidad. Lo que odiaba era dejar que Yukinoshita y Yuigahama me vieran con Orimoto y su amiga. A pesar de que una parte de mí ya lo había entendido, todavía no se podía hacer nada, además de irritarme. Ayama hizo una risa auto-obsoleta y relajó los hombros. Cuando lo hizo, el Ayama a quien creía era agobiante parecía pequeño. Lo siento. No quería decirlo para que eso ocurriera. Solo hice lo que quería hacer. Estás hablando de lo que Orimoto dijo antes. Eso no era algo que esperaba desde el Ayama normalmente. Eso también se aplica a esa cruel sonrisa que tenía Yukinoshita Haruno. A pesar de que ella era tan bonita y brillante, había algo superficial en algún lugar de esa sonrisa suya. Yo era consciente de que sus acciones eran solo para protegerme. Aún así, yo no podía comprender por qué Ayama iría tan lejos como destruir su propia imagen para hacer eso. ¿Estás bien con eso? Lo que hiciste anteriormente. Es la peor sensación del mundo, no quiero volver a hacerlo. Ayama se mordió los labios y me escupió. Entonces ni siquiera te molestes en primer lugar. En realidad, es una broma. Yo no entendía lo que estos chicos buenos estaban pensando. Debido a que estaban tan enamorados de todo el mundo para llevarse bien, terminaban abriendo otros problemas cuando trataban de solucionar uno. Ni siquiera pedí ser arrojado en ese círculo tampoco. Ayama cayó de nuevo en la silla. Y entonces él me miró, sugiriéndome que me sentara. Rechacé esa oferta y esperé sus palabras mientras estaba de pie. Cuando lo hice, Ayama suspiró pensando qué podría hacer y se inclinó hacia adelante mientras cruzaba los dedos. Siempre he estado pensando sobre cómo podría recuperar las cosas que fueron destruidas. No sabía a lo que Ayama quería llegar. Pero en base a su forma ambigua de hablar, básicamente, quería evitar hacer referencia a algo, y supuse lo que en realidad estaba hablando. Yo, en realidad esperaba cosas de ti y a pesar de que ya se entiende, terminé pidiéndotelo de todos modos. Por eso. Oye. No digas nada más. La voz que solía detenerlo sonó más violenta de lo normal. No estaba de humor para estar tocando en lo que él estaba hablando de más. Las cosas que se deberían haber liquidado y finalizado estaban a punto de ser excavadas desde su punto desde lo que Ayama estaba a punto de decir. Ayama parecía que no quería tocar en eso, o bien por un momento cortó sus palabras. Entonces, siguió hasta su conclusión. Es necesario comprender realmente tu propio valor. No solo tú, sino también todos a tu alrededor. ¿Qué estás diciendo? Sus palabras me hicieron tartamudear sorprendentemente. Pero eso es realmente difícil de hacer, supongo que podría haber existido una mejor manera de hacerlo. Pero esto era lo único que podía hacer. Ayama dijo esas palabras autocríticas e hizo una sonrisa amarga. Pero cuando esa sonrisa desapareció, él me miraba con los ojos muy tristes. Probablemente hiciste cosas de esta manera hasta ahora. No puedes dejar de hacerte una víctima. No me agrupes contigo. Lo que estaba encerrado en mi garganta salió con la respiración. Mi voz resonó en silencio en la tienda. Mezclado en mi voz había irritación, rabia y luego una pequeña cantidad de dolor que yo solo acababa de dejar salir. Yo realmente estaba irritado. Era una mezcla de sentimientos. A pesar de que acabé estando de pie junto contigo, a pesar de que hayas venido tan cerca. ¿Por qué te vas allá? Estoy seguro de que simplemente esperaba la verdad. Tal vez podría haber hecho entender a Ayama. Pero eso no era cierto. No mires hacia abajo en mí y te compadezcas de mí. No tengas lástima de mí. Ayama fue malentendido.
Me compadecí de Ayama, así que le di una mano. Pero no tenía sentido para que Ayama tuviera piedad de mí. Un nudo de emociones indefinibles salió por su propia cuenta desde mi boca. Víctima. No juegues conmigo. Es algo completamente natural para mí. Ayama escuchó en silencio las palabras que le dispararon. Se quedó mirando como si estuviera impresionado. Eso me hizo aún más irritado. Es porque siempre estoy solo. Cuando hay algo que necesita ser resuelto, el único que puede hacerlo soy yo. Entonces, el curso de acción obvia es ir a través con ello. El único en mi mundo era solo yo. Cada vez que me enfrentaba a todo lo que podía, el único allí era solo yo. Es por eso que nada a mi alrededor importa. Sea cual sea las cosas que pasan frente a mí siempre fueron y son siempre las cosas que solo yo podría hacer. No malinterpretes y metas tu nariz. El mundo era mi ego. Si optara por hacer algo y fallara, entonces, estaba bien. Sin embargo, si algún extraño tratara de tomar ese resultado y hacerlo suyo, entonces eso era completamente diferente. Eran usurpadores que trataban de actuar como un salvador. Mire a Ayama y él volvió al resplandor de nuevo. En algún momento, Ayama, quien probablemente no se había dado cuenta de sí mismo, estaba apretando los puños. De pronto se aflojó la presión y fundió sus ojos hacia abajo. Tú ayudas a la gente porque quieres que alguien te ayude, ¿verdad? Eso lo concluyó. Este tipo realmente no entendía nada en absoluto. Era como si él solo interpretara todas mis acciones como algo que hice solo después de que egoístamente consideraba cosas. Pero digamos que había una posibilidad de que fuera el caso de Achima Nikigaya. No dejaría que alguien como él de todas las personas fuera el primero en decir eso. Esa farsa de una emoción era algo que yo y ella no teníamos en lo que habíamos hecho hasta ahora. Incorrecto. Dejé de molestarme al mirarlo. Yo no pido aquella bondad y piedad superficial. Este drama adolescente con la gente pidiendo lágrimas era tan desagradable que me dieron ganas de vomitar. En este drama, no importaba la forma en que se estructurara, no siempre sería un perdedor y eso era un hecho inevitable. Luego estaba la posibilidad de que habría momentos en los que yo fuera el perdedor. Incluso el Ayama delante podría convertirse en un perdedor también. Este era un juego de suma cero. Si alguien fuera a conseguir el buen fin de la barra, entonces alguien podría llegar al mal final. No había nada más que eso. Incluso si glorificaras tu juventud, un solo error podría apagar completamente la vuelta. Pero aún así, todos ustedes deberían dejar de etiquetar las cosas mientras los miran hacia abajo. No muestren su simpatía, no muestren su piedad. Debido a que no es más que reconfortarte a ti mismo. Cogí el bolso que dejé solo. No vayas empujando tu simpatía desagradable sobre mí y arbitrariamente compadecerme a tu gusto. Ese tipo de etiquetado no es nada más que problemas. Escupí esas palabras, le di la espalda y bajé por las escaleras. Salí de la tienda con una velocidad más rápida de lo normal y no paré hasta que llegué cerca de la estación. No era como si alguien me perseguiría, pero yo seguía manteniéndome en movimiento. Cuando llegué a la zona de aparcamiento donde dejé mi bicicleta, finalmente me detuve. Miré al cielo y numerosas estrellas brillaban. Numerosas bicicletas estaban caídas sobre sí posiblemente debido al viento frío que soplaba. La bicicleta que estaba en la parte inferior de la pila era mía. Cuando tiré cada bicicleta, una por una, palabras salieron desde mis labios. No juegues conmigo. ¿A quienes iban dirigidas esas palabras? No voy a dejar que nadie lo llame autosacrificio. No voy a dejar que nadie lo llame así tomándolo a la medida en que sus posibilidades fueran más eficaces entre sus opciones limitadas hacia una víctima. Era una desgracia que superaba todo. Era una blasfemia en contra de aquellos que desesperadamente trataban de vivir. Incluso si no tuviera forma, incluso si no se presentara en mi voz, aunque no salieran como palabras. Definitivamente había algo que yo creía. Tal vez, era lo único que tenía en común con cierta persona. Esa creencia que una vez tuve ahora se había perdido.